Continuando con las herramientas de análisis para evaluar vulnerabilidad y capacidad a nivel local. Esto está comprendido dentro del análisis de vulnerabilidad y capacidad de una gestión integral del riesgo de desastres. Voy a presentarme, mi nombre es Oswaldo Rodríguez, soy ingeniero civil por la Universidad de El Salvador, magíster en Ciencias de Ingeniería por la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile. Soy miembro del Colegio de Ingenieros de Perú desde el año 2015. He sido además ingeniero supervisor para empresas salvadoreñas y peruanas desde el año 2004 a la fecha y fui ingeniero consultor en el área de presupuestos para UNOPS Perú en el año 2015. Antes de iniciar en el análisis de vulnerabilidad y capacidad, que se conoce como AVC, tenemos otras abreviaciones y siglas importantes para el desarrollo de este tema. Como lo mencioné, el análisis de vulnerabilidad y capacidad, que está comprendido dentro de la gestión integral del riesgo de desastres, en las etapas tempranas de todos los procesos de este. Tenemos conceptos importantes como son la vulnerabilidad, que es el grado de resistencia de un medio natural o de los seres vivos que conforman un determinado ecosistema ante las presencias de variaciones en este medio, como pueden ser los terremotos, maremotos, las inundaciones o las sequías. Se sabe que toda la región latinoamericana y caribeña está experimentando una mayor vulnerabilidad a los sucesos derivados de peligros naturales. Lo que es peor, se estima que las consecuencias de los sucesos derivados de peligros naturales aumentará de manera alarmante en los próximos 50 años. Algunos libros de texto calculan que el costo global de los desastres naturales llegará a los 300.000 millones anuales de dólares norteamericanos anuales en el año 2050, según la Munich Reinsurance Company, en un estudio realizado en 2001. Vale destacar que en cuanto a sucesos de peligros naturales por año, Latinoamérica ocupa el segundo lugar luego de Asia. ¿Por qué algunas personas son más vulnerables a los desastres en ciertos lugares y países que en otros? Obviamente, los fenómenos naturales no discriminan a nadie. A menudo, las sociedades más pobres o los segmentos más desfavorecidos son los más vulnerables al impacto de los desastres, debido a los lugares y a las condiciones en que viven y trabajan y a su menor capacidad de recuperación. Claro, a menores recursos y menor desarrollo en X zona, serán menores las posibilidades de dar una respuesta adecuada a los sucesos de desastres naturales por parte de una población. La razón fundamental de un análisis de vulnerabilidad y capacidad es afrontar la vulnerabilidad y requiere reducir las consecuencias negativas del fenómeno donde sea posible, mediante actividades de mitigación, predicción y alerta y preparación.
Requiere además fortalecer las capacidades que contribuyen a reducir la vulnerabilidad de las personas, reducir el grado en que el mal gobierno, la discriminación, la desigualdad y el acceso inadecuado a los recursos y a los medios de subsistencia afectan a la población, y atajar de raíz las causas que generan sistemas de vulnerabilidad. Hay sistemas de vulnerabilidad que son ocasionados por el hombre. Hay que diferenciarlos de aquellos que son muy propios de la geodinámica interna o externa de la Tierra, como son las erupciones volcánicas o los deslizamientos de tierra en cada uno de los casos. Contra estos últimos se pueden realizar algunas obras de ingeniería estructurales, pero solo es para mitigar la vulnerabilidad al riesgo. Contra otros casos de riesgo, como son las crisis humanitarias ocasionadas por las guerras o por diferencias políticas, siempre se pueden atacar a través de medidas de mitigación, pero son particulares para cada uno de los casos. Reducir y mitigar. ¿Reducir qué? Vamos a reducir en nuestra gestión factores de vulnerabilidad, fortaleciendo los medios de subsistencia de las poblaciones, mejora de la nutrición y de la salud en la población a través de capacitaciones, campañas de vacunación gratuitas, dar a conocer planes de contingencia a través de simulacros, campañas de nutrición adecuadas para las madres embarazadas o que están dando de lactar, etc. Seguridad de las viviendas y de sus emplazamientos. Esto se logra a través de garantizar un diseño en etapas tempranas de las construcciones que cumpla con las condiciones mínimas de funcionabilidad, pero que sea con un factor de seguridad para la familia que va a habitar esas viviendas, y que los servicios con que cuente esa comunidad también estén correctamente construidos, con calidad, con materiales de una calidad aceptable y una supervisión adecuada a lo largo de todo el proceso de construcción, para que estén fuertes al momento de afrontar un desastre natural, una protección adecuada y un buen gobierno. Y vamos a mitigar que las amenazas. Necesitamos mitigar en la gestión todas aquellas amenazas naturales, como son las probabilidades de ocurrencia de inundaciones, huracanes, terremotos, maremotos, erupciones, sequías, amenazas de carácter biológico, deslizamientos de tierra, etc. A través de estudios serios que se llevan a lo largo del tiempo por instituciones educativas o por personal técnico capacitado, que están registrados en bases de datos y que han sido analizados correctamente para explicar qué se hizo, qué zona fue afectada, cómo fue afectado, en qué año, cuáles fueron los efectos en el corto y a largo plazo, y etcétera, para tener una idea de cómo mitigar dichas amenazas a futuro. Las sociedades nacionales de más de 80 países han llevado alguna suerte de análisis de vulnerabilidad y capacidades,
muchas de ellas en comunidades remotas y rurales, tan lejanas como poblaciones de Bangladesh o de Nigeria, asimismo como en países que han sufrido grandes daños por inundaciones como Filipinas, Honduras, Nicaragua. A diferencia de los mapas de riesgo que pueden informatizarse mediante sistemas de información geográfica o incluso imágenes de satélite, la vulnerabilidad no puede verse desde arriba. Esta únicamente se puede verificar en el campo en base a estudios serios registrados y mediciones que se han hecho a lo largo del tiempo, y cuando no se cuenta con esa información es importante que los organismos de socorro y organismos de los ministerios relacionados con la defensa civil realicen un levantamiento nuevo de esa información mucho antes de que ocurran los eventos catastróficos, para que no se vean sorprendidos y se generen situaciones de qué hacer al momento de que los desastres ya ocurran en una zona determinada, habiendo podido realizar estas encuestas y tomas de datos en campo, porque las poblaciones mismas son las que conocen más los riesgos a los cuales están sometidos y que se pueden ver agravados en el caso de un desastre natural. El análisis de vulnerabilidad y capacidades es una investigación que utiliza varias herramientas participativas para entender el grado de exposición de la población local y su capacidad de resistencia a fenómenos naturales adversos. Es una parte integral, pero no la única, de la preparación para desastres, y puede contribuir a la creación de programas de preparación para desastres comunitarios en áreas rurales y urbanas. Como parte del proceso, permite a la gente identificar y comprender los riesgos que debería considerar prioritarios, riesgos que están amenazando su subsistencia y los medios por los cuales las poblaciones se sustentan. Está muy claro que para llevar a cabo una ABC debidamente hará falta un compromiso considerable en términos de esfuerzos y recursos por parte de la sociedad nacional. Se plantean 6 preguntas clave en relación con un análisis de vulnerabilidad y de capacidades. Estas son: ¿por qué? ¿Por qué se propone el ABC? ¿Hay razones que no sean evidentes o que no se admiten plenamente? ¿El qué? ¿Qué implica? ¿Para qué sirve? ¿Quién? ¿Quién participa? ¿A quién beneficia? ¿Cómo hago el ABC? ¿Con qué recursos? ¿Cuándo? ¿Cuándo empezarán los proyectos? ¿Cuál será su duración? Generalmente en este punto los proyectos solo llegan a implementarse, dejando de lado la consulta ciudadana, que es un factor importantísimo para definir si un proyecto es viable o no en cierta zona. Y finalmente, la sexta pregunta es ¿dónde? ¿Dónde se efectúa el análisis de vulnerabilidad y de capacidades? Todas las respuestas la da la experiencia y los casos
que ya se han llevado a cabo en diversos países del mundo. Un caso práctico es el análisis de vulnerabilidad y capacidades en las Islas Salomón, proyectos comunitarios. Durante 2004, la Cruz Roja de las Islas Salomón llevó a cabo su primer ABC en 3 comunidades. La población de las Islas Salomón se enfrenta a diversas amenazas, entre ellas los ciclones tropicales y especialmente la subida del nivel del mar. Fenómenos ambos se verán probablemente agravados por este cambio climático. Pero los principales problemas detectados en el análisis de vulnerabilidad y capacidades estaban relacionados con temas de salud, especialmente la malaria, diarrea y la desnutrición. Por otra parte, un lugar había experimentado un conflicto importante entre 2 grupos étnicos vecinos, y un resultado positivo del ABC fue que logró unirlos de forma muy constructiva, reduciendo así la tensión entre ellos. Ahí podemos ver que el análisis de vulnerabilidades y capacidades no solo está enfocado en una amenaza como anteriormente se ha aprendido, sino en varias amenazas dentro de un mismo entorno, y les puede dar resultados o respuestas de mitigación adecuadas a todas o varias de estas amenazas. Como resultado, se ampliaron proyectos allá en las Islas Salomón de salud, incluida la formación en primeros auxilios comunitarios. Se mejoró el saneamiento y el alcantarillado, se logró el suministro de agua potable y se crearon las campañas de sensibilización sanitaria. Es decir, se creó una sensibilización en toda la comunidad y se logró que cooperaran unas con otras, como un efecto colateral positivo de realizar este ABC. Y las inundaciones estacionales también se redujeron gracias a una cooperación que fue posible debido al esfuerzo de la comunidad. Este es un caso práctico llevado a cabo que se puede reflejar en otras islas que tienen problemas similares, como puede ser Cuba. Hay un marco para realizar el análisis de vulnerabilidad y capacidades. En una etapa inicial de preparación se plantean los objetivos y el alcance de este. Se empiezan a responder aquellas preguntas: ¿para qué realizar el ABC? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y su metodología, que puede estar formada por procesos de recolección de información, sea información estadística con la que se cuente o información nueva a través de encuesta y otros medios, herramientas participativas, haciendo sesiones con las comunidades, llamándolos, puede ser por días diferentes a los diversos grupos que la componen. Por ejemplo, un día a los ancianos y a los jóvenes, y hacerles las preguntas relativas a su comunidad, a sus necesidades y los riesgos que ellos creen estar viviendo en el día a día, en qué partes ellos se sienten vulnerables. Y a otro día diferente se puede hacer lo mismo con la población adulta, o ya sea dividiendo los grupos entre hombres y mujeres, para finalmente poder contrastar la información que ambos dan y evidenciar si efectivamente
hay coincidencias, para pasar así a un análisis de toda esa información recolectada, generar un resumen que contenga recomendaciones y conclusiones para así lograr una correcta planeación de los futuros proyectos comunitarios que vengan a mitigar esa vulnerabilidad y a maximizar las capacidades con las que la población y los organismos interesados pueden aportar a ese proyecto. Todo es retroalimentado, como lo muestra el gráfico, y se va regenerando para nuevos proyectos y la preparación de estos. Se realizan investigaciones tanto cuantitativas y cualitativas. La investigación cuantitativa consiste en un proceso en el cual se emplean datos numéricos para obtener información acerca de un determinado tema. Se describe las observaciones principalmente mediante el análisis estadístico de la información. Proporciona una perspectiva objetiva de una situación. Es decir, se obtiene como resultado un dato medible, tal como lo muestra la gráfica de disposición de aguas residuales, en el caso de una comunidad en El Salvador, donde estas aguas residuales eran vertidas ya sea al patio de casa, a la calle, riego de plantas u otro. Esto por la ausencia de un adecuado sistema de disposición de aguas. Por otro lado está la investigación cualitativa. En cambio, atiende a un panorama completo de la situación, asumiéndose que existen múltiples perspectivas a las cuales se debe dar cabida. Se procura captar la información que no puede ser cuantificada con facilidad. Para comprender algo no puede disociarse de su contexto ni de la situación que lo rodea. Esta investigación cualitativa se aplica en aquellos casos cuando es difícil ver la información y entonces se recurre al uso de palabras para describirla de la mejor manera posible. Cómo es la situación que rodea ese ambiente para poder dar una mayor comprensión a los investigadores y la gente que va a emplear toda esa información. La investigación cuantitativa establece comparaciones de las relaciones entre distintas unidades sociales, por ejemplo, grupos sociales, organismos gubernamentales, instituciones, grupos étnicos y otros. Por otro lado, se logrará una mejor comprensión de esas relaciones mediante una descripción en la que se da cabida tanto a las opiniones como a los hechos, es decir, producto de una investigación cualitativa. Es por eso que en lecciones anteriores sobre gestión integral de riesgo de desastres dijimos que era un conjunto de procesos dinámico, integral y proactivo, porque involucra a toda la comunidad y a los organismos que están participando junto a ella para atender cualquier riesgo de desastres. Panorama general de los procesos, las herramientas y los métodos de investigación. Inicialmente vamos a hablar de los procesos.
Un proceso de recopilación de fuentes de información. Antes de iniciar cualquier investigación específica, es importante conocer algo, aunque sea superficialmente, de la comunidad con la cual se estará trabajando. Existirá sin duda una amplia gama de información, tanto cuantitativa como cualitativa, que el equipo de trabajo del ABC podrá analizar. Ese equipo de trabajo debe ser muy crítico al momento de analizar dicha información. Selección y análisis de información. El análisis de información comienza con una selección de los datos disponibles. En este proceso será importante poder identificar los elementos útiles y los que deben ser descartados. En la gráfica se muestra una secuencia de procesos esenciales. Generación de conocimiento sobre el riesgo de desastre. Iniciamos con un riesgo no conocido. Es necesario en esta etapa previa desarrollar normatividad y herramientas técnicas y apropiadas para el conocimiento del riesgo de desastre y para su aplicación en los demás procesos constitutivos de la gestión de riesgo. En segundo lugar, se debe fomentar la participación social en la identificación del riesgo de desastre. Aplica a todos los demás subprocesos. Luego, la caracterización y monitoreo de fenómenos físicos, monitorear su desarrollo o evolución y generar información sobre la probabilidad de ocurrencia, el área de afectación, la recurrencia y los posibles impactos sociales y ambientales que ese riesgo pueda implicar. En cuarto lugar, identificar la exposición de elementos socioeconómicos y ambientales frente a los fenómenos físicos documentados. Allí es interesante plantearse la figura de si el medio socioeconómico o el ambiental están lo suficientemente capacitados para resistir aquella exposición al riesgo. En las áreas con exposición, analizar la vulnerabilidad en el ámbito de competencias territoriales o sectoriales de forma integrada a las políticas y planes de desarrollo. Esto va de la mano, no puede ir un análisis de vulnerabilidad y competencias por un lado y dejar de lado sin revisar las políticas y planes de desarrollo centrales de ese estado. En sexto lugar, se debe estimar, cuantificar y valorar el riesgo de desastres y definir escenarios probables en términos de daños y pérdidas futuras. Acopiar y difundir el conocimiento sobre el riesgo de desastres para aterrizar con un riesgo conocido. Otro de los procesos involucrados en el ABC es la evaluación participativa. El seguimiento y la evaluación tanto del ABC como de los proyectos resultantes son componentes de vital importancia en el trabajo con la comunidad. La evaluación participativa es el proceso mediante el cual, a través de la consulta con los integrantes del trabajo del ABC y los miembros de la comunidad, se sopesa y se mide la calidad y el impacto de las distintas intervenciones. Entre muchos otros procesos se tiene el de la iniciativa Mejor Diseño de Programas, MDP.
que consiste en una metodología de evaluación de impacto. Establece un marco de referencia dentro del cual se puede analizar las repercusiones positivas o negativas que hayan podido entrañar los programas de asistencia para las comunidades que se sobreponen a situaciones de violencia, conflicto armado o de desastre. En el caso de las herramientas que son útiles para realizar un ABC, se cita en primer caso el examen de fuentes secundarias. Que se puede llevar a cabo en una ficha de referencia de información donde se recopila información existente, generalmente en informes y documentos. Esta permite situar el contexto general de la comunidad que será objeto del análisis de vulnerabilidad y capacidades. Se deberá estudiar estas fuentes antes de iniciar cualquier trabajo de campo, porque los hallazgos derivados de este examen podrían incidir en la selección del tipo de herramienta que se utilice en una determinada comunidad, ya que las herramientas son muchas. No se puede tomar uso de todas ellas, sino que para cada caso en particular y según la información que se requiera y con la que se cuente, podremos tomar la decisión qué herramienta se ajusta mejor para este ABC. Otra puede ser los datos de base comunitarios, que es un método cuantitativo y cualitativo, y la entrevista semiestructurada. Ambos casos tienen que ver directamente con la comunidad. En el de los datos de base comunitarios se trata de una lista de preguntas destinadas a obtener el grueso de información básica para una posterior ejecución de proyectos encaminados a reducir riesgos. En el otro caso de la entrevista semiestructurada, se determinan de antemano apenas unas cuantas preguntas. Se recurre a preguntas abiertas para estimular un diálogo informal sobre un tema determinado. Esta técnica de entrevista semiestructurada se puede emplear tanto para comunicar información y tanto como para recibirla. Por ejemplo, para averiguar qué saben las personas acerca de la tuberculosis. Se trata de uno de los principales métodos de recopilación de información empleados en el ABC. Otra herramienta principal es el diálogo en grupo focal. Es un método cualitativo. Como vemos, hay una predominancia de métodos cualitativos en cuanto a la captura de información frente a los métodos cuantitativos en los que se recorre a números y cifras. El diálogo en grupo focal consiste en la conversación organizada de un selecto grupo de miembros de la comunidad conocedores de ciertos temas cuyas opiniones y experiencias al respecto se desea obtener. Es un método útil para obtener diversas perspectivas sobre un mismo tema. La observación directa es una herramienta de investigación útil, pues ayuda al grupo de trabajo del ABC a comprender el contexto dentro del cual se recopila la información. Todos los integrantes del equipo deberían anotar constantemente lo que observan. En este sentido, es sumamente importante que se aporte tanto detalle cuanto sea posible y que se describan las circunstancias y el contexto en el cual se generan los estados de vulnerabilidad. Otras herramientas son todas de método cualitativo, el mapeo,
el recorrido transsectorial, que se recomienda hacerlo con miembros de la comunidad acompañando a un equipo técnico, ya que ellos son los que verdaderamente conocen qué ruta se puede hacer dicho recorrido trazado en el mapa de la comunidad, abarcando lo más posible diversos sectores de la misma para que se obtenga una visión representativa de esta. O el calendario estacional. Para establecer un calendario estacional se colocan los meses del año sobre un eje horizontal y los acontecimientos o actividades significativos para la comunidad sobre un eje vertical. Al completar el diagrama con los miembros de la comunidad, el equipo de trabajo del ABC puede sopesar los riesgos y las amenazas en función del momento en que ocurren. Este análisis puede ayudar a una comunidad a replantearse sus costumbres de vida a la luz de su vulnerabilidad ante las amenazas. Otras herramientas son, por ejemplo, el perfil histórico, una visualización histórica. A través de este, la comunidad puede trazar la trayectoria de los acontecimientos pasados, observar la secuencia de cambios ambientales y conductas de la población y comprender las relaciones de causalidad entre unos y otros. La concienciación respecto de estos esquemas puede influir en las decisiones que adopte la comunidad en la planificación de proyectos. Otra herramienta básica en el ABC puede ser la evaluación de la vulnerabilidad de hogares o vecindarios. Se trata de una herramienta útil para que los hogares y así los vecindarios evalúen su grado de vulnerabilidad de manera que puedan adoptar medidas para reducirla. Contribuye a evaluar la vulnerabilidad de un hogar o de un vecindario con respecto a riesgos y amenazas probables, teniendo presente factores esenciales, tales como el tipo de vivienda, los ríos, las rutas de evacuación, el suministro de gas y electricidad y los sistemas de drenaje. Análisis de medios de subsistencia y análisis de estrategias. Estas herramientas se pueden emplear por separado o conjuntamente. Sirve para conocer cuáles son aquellos medios de subsistencia o livelihood en inglés y el análisis de las estrategias de superación. Examinan dos aspectos independientes pero estrechamente relacionados. Una herramienta más para el ABC es el análisis de redes sociales o institucionales. Esta herramienta contribuye a conocer la percepción que las personas tienen sobre la función que desempeñan y el significado que tienen las distintas organizaciones dentro de la comunidad. Se puede así estimular la discusión para identificar la función que cada organización podría desempeñar no tan solo en caso de desastre, sino también en actividades de preparación ante desastres y de mitigación. La evaluación de la capacidad de las organizaciones populares es un método cualitativo. El establecimiento de una lista de las principales organizaciones de la comunidad, tales como instituciones religiosas, escuelas, comités, hospitales, etc. Puede ser de utilidad para identificar el apoyo que existiría en la comunidad en caso de una crisis. Esta información puede servir para establecer el marco de las capacidades locales. Ya hay una medición de capacidades. Entiéndase las capacidades como
una combinación de todas las fortalezas, atributos, conocimientos y recursos que tiene una persona o grupo de personas y que están disponibles dentro de una comunidad o sociedad, como es el caso, para reducir su exposición al riesgo de desastres. La herramienta de evaluación de la capacidad de las organizaciones populares estará estrechamente relacionada con el mapeo de capacidades. Los diagramas de Venn. Estos diagramas están diseñados para recopilar información social utilizando círculos que muestran los vínculos o las relaciones entre distintos sectores de una comunidad o institución. Muchas veces, si no se recurre a herramientas como estos diagramas que muestran vínculos dentro de una misma comunidad, ni esas personas podían estar enteradas de quién podía realizar qué acción en caso de un desastre. Pero toda esta información se debe recopilar y manejar de una manera responsable y técnica para luego difundirla y darla a conocer a las comunidades en futuras reuniones para prevenir los riesgos de desastres. Aclaración respecto a herramientas. Las personas que llevan a cabo un análisis de vulnerabilidad y capacidades deben ser flexibles, creativas y también tener capacidad para improvisar. Las fichas de referencia FRI que figuran en este documento brindan orientación sobre el uso de las herramientas, pero no constituyen una plantilla rígida que se deba aplicar. Se deberá adaptar cada herramienta en función de la cultura, el contexto y los asuntos que se están examinando. Como mensaje fundamental, no es necesario utilizar todas las herramientas, puesto que el tiempo no lo permite y varias de ellas tienen la misma finalidad. Aterrizando en cuanto a la información que las herramientas nos generan, errores y restricciones. Podría ocurrir que existan toneladas de información disponible sobre un tema o, en el peor de los casos, que no exista información alguna. Si existe una abrumadora cantidad de información, el establecimiento de claros objetivos para la investigación contribuirá a circunscribir el enfoque de esta de manera que se recurra a las fuentes de información más eficientes. Centre su atención en las fuentes de información que sean pertinentes y no intente recopilar todo elemento ni fuente de información conocida al momento de realizar su análisis. Cuando no exista información específica acerca de la comunidad, averigüe lo que pueda acerca de la región más amplia en la que ésta se encuentra ubicada. Otro error o restricción es que la información puede perder vigencia rápidamente o acusar la influencia de opiniones políticas. Es importante, por lo tanto, conocer siempre la fecha en que fue redactado un documento y el propósito con el que originalmente se elaboró. Posteriormente, hay que plantearse unas preguntas al realizar un análisis de vulnerabilidad y capacidades. En las fases siguientes, a título de ayuda en el análisis de la información recopilada,
vale la pena plantearse las siguientes preguntas. ¿Se ha aprendido algo nuevo? En segundo lugar, ¿qué prioridades han identificado otras personas? Tercero, ¿cuáles son las principales tendencias? Cuarto, ¿existe contradicción entre esta información y la de otras fuentes, tales como las entrevistas semiestructuradas? En base a las respuestas a estas y otras preguntas relacionadas, se puede escoger cuáles son las herramientas más adecuadas para continuar. Se puede también escoger cuáles son las fuentes primarias y secundarias para obtener información que luego se empleará en el análisis. Ejemplos de fuentes primarias de información son documentos de investigación originales, conjuntos de datos tales como censos nacionales, informes, documentos gubernamentales, artículos de periódicos y revistas, si describen un acontecimiento, fotografías, diarios, entrevistas, encuestas, investigación de campo. Estas fuentes primarias de investigación de campo se encuentran dentro de un documento conocido como caja de herramientas o toolbox del ABC, mapas nacionales de riesgos. Por otro lado, se tienen las fuentes de información secundarias, como son los documentos de análisis de datos que utilizan fuentes originales, tales como publicaciones gubernamentales o censos, artículos de periódicos y revistas, si analizan un acontecimiento, es decir, el autor de esos artículos ya está dando una opinión propia que ha sido previamente pensada y analizada. Libros de datos, comentarios, bibliografías, libros de texto y manuales. Es allí de donde el término recibe su nombre de fuente secundaria, puesto que ya se realizó un análisis previo sobre esta información, ya fue procesada. Fichas de referencia sobre investigación, FRI. Datos de base comunitarios. ¿En qué consiste? Los datos de base comunitarios en la gestión de desastres o Disaster Management Community Baseline Data consiste en una lista de verificación concebida por Jean Gould y Charles Dufresne de Interworks en 2001. Ahí se presenta la dirección de la página electrónica en donde se evalúa vulnerabilidad de una comunidad ante los desastres y su capacidad para reaccionar ante estos. Aunque esta lista de verificación es útil para las tareas de preparación ante los desastres y otros ámbitos de trabajo comunitario, es necesario adaptarla para que cumpla con propósitos de un correcto análisis de vulnerabilidad y capacidades. Hay preguntas de esa lista que figuran adaptadas o editadas a continuación. Categorías y necesidades de información. Ubicación de la comunidad. Departamento, municipalidad, distrito, al detalle. Vulnerabilidad física de la comunidad. Cómo están los árboles, muy talados, hay zonas mixtas de bosques y tierras agrícolas, o son principalmente tierras desbrozadas o áridas, carentes de vegetación. El grado de vulnerabilidad, cómo están las edificaciones, están sobre
un suelo nivelado, o es una edificación sobre suelo con ligera pendiente, grado 3 al 5%, o el grado de la vulnerabilidad en esa edificación es sobre suelo con moderada pendiente, grado 5 a 10, o mayor a 10 puede ser con elevada pendiente, comunidad situada sobre o proximidad de arroyos que suelen o podrían causar inundaciones, orillas del río sin estructuras elevadas, con estructuras elevadas, planicie proclive a inundaciones, tierras altas, estructuras físicas importantes, edificaciones e infraestructura más vulnerable ante desastres. Es necesario que elaboren una lista de los tipos y clases de desastres a los que son vulnerables. Como herramienta de investigación, otro elemento es la infraestructura y el acceso. ¿Cómo son los caminos? Hay escuelas, hay hospitales. ¿De qué están construidos estos caminos? ¿A cuánta población atienden los hospitales? ¿Cuál es el número de alumnos de las escuelas? Toda es información pertinente que se recoge en fichas de referencia al momento de realizar una investigación. Ejemplo de evaluación de vulnerabilidad de vecindarios. Se presenta un cuadro para determinar la vulnerabilidad de un vecindario. Se deberá consolidar en un mismo cuadro toda la información que se haya reunido en las evaluaciones de vulnerabilidad de los hogares, como se muestra en el ejemplo que sigue. Esta tarea la puede realizar ya sea el equipo de trabajo del ABC en una fecha posterior o la pueden realizar los participantes en conjunto. Si opta por el segundo caso, necesitará contar con un diagrama agrandado y ejercer el control sobre la actividad. Se clasifican a las familias en porcentajes de hombres, mujeres, empleados formales y empleados a tiempo parcial. Como un todo, se clasifica al vecindario por adultos, niños, hombres y mujeres. Son un método cuantitativo, ya que destina un valor para cada concepto. Se tiene en una columna los riesgos a los que están expuestos tanto las viviendas como las calles y carreteras, montañas, desfiladeros, las vías de evacuación con que cuenta la comunidad, puntos de reunión para evacuación, como está el drenaje, y en base a ello se ha dividido en cuanto a la ocurrencia a fenómenos tanto influenciados por la mano del hombre como a aquellos provenientes de fenómenos naturales como son el huracán, los incendios, los terremotos, los aluviones y los incendios forestales. Se le da un valor a cada uno y en base a los resultados se tienen totales para determinar cuáles son los aspectos más críticos en cuanto a vulnerabilidad. Lluvia de ideas es una metodología que es igual a generar ideas libres, exponerlas. Se hace un enfoque de ideas más adelante. Clasificar la información. Esto requiere un sondeo más en detalle. Un consejo útil es, en tu metodología, define siempre los criterios de manera positiva. Por ejemplo, se dice, previene la contaminación del agua, en lugar de decir,
contamina el agua. Un método ampliamente usado en los ABC es el método de la pared. Se utilizan las paredes de habitaciones amplias sobre las cuales se pueda colocar al mismo tiempo gran cantidad de información para que luego los voluntarios que la han recabado la clasifiquen por categorías, tal como se muestra en la imagen. El método de la pared: se usan paredes de habitaciones amplias, cada quien coloca su papel en la pared con sus ideas y luego los voluntarios la clasifican por categorías. Así se fomenta el debate y se contrastan todas las informaciones para llegar a resultados óptimos. Esto requiere, al momento de clasificar la información, hacer una división en grupos de la información proporcionada por tres fuentes bajo tres periodos de tiempo distintos, ya sea los tres periodos, el antes, el durante y el después de un desastre, y los grupos distintos que pueden haberse entrevistado en momentos diferentes y se clasifican en grupos comunitarios, en grupos de defensa civil y la clínica de salud de la comunidad. Con ello se obtiene una información mucho más rica y mucho más fidedigna al momento de realizar un análisis de esta información y de definir prioridades y capacidades. Otra metodología empleada en el ABC puede ser la triangulación. Se cuenta con un mapa de recursos de la comunidad, se hace un recorrido transsectorial, se va generando un mapa de amenazas y riesgos para esta comunidad, se tienen calendarios estacionales y con toda esta información se realiza una triangulación que se complementa con la información proveniente de los organigramas, los datos estadísticos cuantitativos y el cronograma histórico, las fuentes secundarias, que son aquellas fuentes, como ya mencioné, que nos proveen de información que ya ha sido previamente analizada, y se realiza un debate de grupo focal de la comunidad para obtener a través de la triangulación distintas fuentes de información sobre riesgos y amenazas para la comunidad y las capacidades locales y recomendaciones para la acción en caso de un desastre. Planteando otra de las metodologías que se pueden emplear para hacer un ABC está el árbol de problemas. Es un ejemplo tomado de Make That Change. Aparece un árbol, se dibuja, los problemas son la base de su tronco, de donde nacen las raíces, los problemas en sí o vulnerabilidades son las raíces, como pueden ser la falta de ahorros, una sequía, viviendas mal construidas, la acumulación de basura, viviendas ubicadas en zonas propensas a desastres, el limitado acceso a servicios de salud, los incendios frecuentes. Otro problema pueden ser las guerras que llevan a desplazamientos de grandes masas de población, y si estos problemas convergen, se muestran en el gráfico con las ramas del árbol que son la falta de acceso al agua,
cuestiones de higiene, limitadas capacidades para superar la adversidad, malnutrición, aumento de tasa de VIH en personas de edades entre 15 y 22 años. Lo que se pretende es buscar las causas fundamentales de esa situación. ¿Qué causas están nutriendo a ese árbol para que genere estos problemas? Puede verificar si otras fuentes de información han identificado y por ende comprobado la existencia de los mismos problemas y esas causas. Hay errores y restricciones en todo esto. Cuando busque trabajar en colaboración con otra organización a nivel comunitario, tenga siempre presentes los principios fundamentales de neutralidad, imparcialidad e independencia, y cerciórese de que la naturaleza de su asociación con esa organización no ponga en entredicho ninguno de esos principios en el contexto de la comunidad. Es importante que se haga la pregunta: ¿qué actitudes existen que empeoren las relaciones entre los grupos o lleven a la violencia? Mensaje clave: no se debe empezar un análisis de vulnerabilidad y capacidades mientras no se hayan analizado cabalmente todos los problemas y no se haya respondido satisfactoriamente a todas las preguntas. Finalmente se muestra un gráfico de las etapas para la incorporación de la gestión integral de riesgo de desastre en los planes de desarrollo, donde se presentan enseñanzas extraídas que son un intercambio que retroalimenta a cada una de las primeras 6 etapas, que van desde la sensibilización, creación de un entorno favorable, diseño y preparación de herramientas que hemos estudiado hoy, formación y apoyo técnico, mejores prácticas operativas, es decir, una buena metodología, medición de progresos y aprendizaje e intercambio de experiencias, tanto entre los equipos que desarrollan un ABC y las comunidades. Por su amable atención, muchas gracias.